Disfrutaron el desayuno. Desayuno, almuerzo esa. Desayuno, almuerzo. Qué bueno, mis amados. Bueno, continuemos entonces ya con nuestra quinta, última conferencia. Hemos estado compartiendo acerca de andar en el Espíritu, ¿ok? Y de participar del poder del Espíritu, que es vital, es fundamental para todo este proceso que el Señor quiere hacer en todos y cada uno de nosotros. Creo que fue anoche, si no estoy mal, que estábamos compartiendo que realmente el propósito, la razón de ser de nosotros como creyentes, en primer lugar, tiene que ver con el hecho de ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Okay? Los apóstoles entendían esto claramente y habían sido de parte del Espíritu del Señor guiados, entrenados y enseñados dentro de esta realidad. Por eso Pablo habla precisamente de que la razón de ser por la cual Dios nos había escogido, ¿ok? Era precisamente para ser conformados a la imagen del Hijo. Romanos 8:29, él lo expone así: a los que antes conoció, a estos también que los predestinó. ¿Y los predestinó para qué? Bueno, para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo. Luego notaba y observaba que aquella iglesia que estaba en Galacia, ¿ok?, que había empezado en el Espíritu y luego estaba inclinada hacia la carne, los exhorta, los amonesta y les dice: ¿cómo es posible si ustedes, habiendo empezado ¿qué?, en el Espíritu, ahora van a terminar en la carne? ¿Ok? Y por esa razón eso lo llevó a tener esa vivencia de estar muy atentos a ellos y de poder decir: hijitos míos, ¿okay?, todavía niños en la fe, ¿okay?, inmaduros, por ustedes vuelvo a sufrir ¿qué? Dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en sus corazones. Entonces, tenía muy claro que esa era la razón de ser, que ese era el objetivo para dar a conocer al Señor. Primero hay que conocer al Señor que se quiere dar a conocer. ¿Ok? Así que esa es la primera razón de ser. Ese es el primer fundamento. De hecho, de eso trata la vida ¿qué? Eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has ¿qué? Enviado. Y cuando se tiene esa experiencia viva de conocerlo a Él, entonces lo empezamos a dar a ¿qué? A conocer verdaderamente. Ahora, dentro de lo que estábamos tratando en la conferencia 4, participar del poder de Dios para producir en nosotros verdaderamente un cambio genuino, una transformación interna en cada uno de nuestros corazones, y esta transformación afecta realmente todo en nosotros, afecta nuestra voluntad, afecta nuestro entendimiento, nuestro intelecto, nuestra manera de pensar empieza a ser que transformada, dice, a través de la renovación del entendimiento. Empezamos a participar de una manera real, no teórica, de la mente de Cristo, de la luz del Señor, de la perspectiva divina, del entendimiento que es de arriba, del conocimiento celestial, ¿ok? De la comprensión que es en Cristo Jesús. Y para eso, lo que hemos estado viendo es que ese poder de Dios obra esa realidad transformadora, ¿en dónde? En nosotros. Sin ese poder es imposible. Entonces, hemos estado considerando que la cruz de Cristo es ese poder, ¿ok? Y que ese poder que nos cambia y nos transforma. También empezamos a ver que la gracia de Dios es ese poder y que esa gracia de Dios que nos transforma. Y ahí nos quedamos. Así es que acompáñenme a Tito capítulo número 2, versículo número 11. Si me ayudan, no sé dónde dejé mi agua.
y me colaboran con ella, por favor. ¿Ok? Si es al tiempo es mejor. Entonces, Tito, ya estamos allí. Gracias. Tito 2, versículo 11 y versículo 12. El apóstol Pablo, escribiendo a su hijo Tito, le dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. ¿Para salvación a quiénes? A todos los hombres. O sea que el enfoque primario que tiene esta gracia, no el único, pero el primario es traer ¿qué? Salvación. Una vez más, entendiendo por salvación que la transformación de nuestro corazón a la imagen ¿de quién? De Cristo el Señor. Y esta transformación va a resultar muy, muy evidente. Es decir, muy notoria. ¿Ok? La razón de ser que el alma nuestra o el corazón nuestro va a empezar a ser influenciado. Influenciado por esta gracia o por este poder divino que ¿qué hace? Bueno, empieza a producir en nosotros, ¿ok? O empieza a crucificar en nosotros una sabiduría, un entendimiento, un pensamiento que es terrenal, natural, de abajo, ególatra, egocéntrico, basado en el yo, y empieza a ministrarnos aquel fruto del espíritu que para el hombre natural es total y completamente desconocido. Entonces, esta gracia empieza a producir en nosotros el amor de Dios, la paz de Dios, una paz que dice el apóstol Pablo que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento y que es capaz de guardar nuestras mentes y nuestros pensamientos ¿qué? En Cristo Jesús. No es una paz humana como el hombre la identifica como ausencia de problemas. ¿Okay? El hombre natural está en paz hasta cuando le llega una mala noticia. Y cuando aparece la mala noticia, ya la paz ¿qué? Se acabó. De hecho, dentro de aquellos que llevamos ciertos años ya en este camino del cristianismo, hemos escuchado una frase que yo creo que resulta muy común. El diablo me robó la paz. ¿Ha escuchado eso? Bastante. El diablo me robó la paz, ¿ok? Si hay alguna verdad en esa frase, entonces el diablo robó una paz, pero que es una paz suya, no de Cristo. Porque la paz de Cristo nadie la puede robar. La paz de Cristo no puede ser ¿qué? Afectada, porque la paz de Cristo es el fruto ¿de qué? Del Espíritu, y es un fruto que gobierna. Pablo dice, la paz de Dios ¿qué? Gobierne vuestros corazones. Y el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy ¿qué? Como el mundo la da. Entonces, todo aquello que hace parte del carácter de Cristo, del fruto del Espíritu, amados, no tiene una connotación terrenal, no tiene una connotación natural en su sustancia, en su origen, porque es que es divino. Es el gozo del Señor que es nuestra fortaleza, es la paciencia de Dios, no es la paciencia que nuestra, es la longanimidad divina, no la nuestra, una longanimidad que nos permite estar atravesando por crisis, por procesos, por dificultades, por circunstancias críticas, adversas en algunos casos, pero nos hace mantenernos firmes con la mirada puesta en el Señor. Entonces, todo esto que hace parte del carácter de Cristo, ¿qué quiere Dios? Formarlo ¿dónde? En nuestros corazones. Es así de esa manera como Cristo es que formado en nosotros. Y cuando Cristo es formado en nosotros, entonces a todos aquellos que nos rodean, ¿okay? Familiares, amigos, aún desconocidos, gente con la que tenemos que tratar cada día, efectivamente eso se va a hacer ¿qué? Notorio. ¿Okay? Se va a hacer notorio, se va a hacer evidente. Y eso es lo que el Señor desea y anhela. Así es que en el verso 12, el apóstol Pablo creo que empieza a profundizar con su hijo Tito para empezar a darle una muestra de cómo en la dinámica diaria esta gracia de Dios salva. Y dice el verso 12,
enseñándonos ¿qué? ¿De qué es lo que viene hablando el verso 11? De la gracia de Dios, ¿ok? Así lo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? ¿Para qué? El verso 11, para salvación ¿a quién? A todos los hombres, pero ahora nos dice ¿cómo? ¿Cómo? El verso 12, enseñándonos, ¿ok? ¿Qué hace la gracia? Nos enseña. Entonces dígale al que está a su lado, la gracia es nuestro maestro. Ella nos enseña. ¿Qué hace la gracia? Enseña, ¿ok? Ahora, ¿a quién cree usted que enseña la gracia? Ok, dice aquí el hermano, a los hijos de Dios, y luego aclara a los que son guiados, ¿qué? Por el Espíritu. ¿A quién cree usted que la gracia enseña? ¿Cómo se podría decir de otra forma o de otra manera? Si la gracia es el poder, si la gracia es la influencia divina que viene al corazón, ¿cómo ella puede enseñarnos? Brian, ¿dijiste? Andando en el Espíritu, ¿ok? Y otra manera de decirlo. ¿Quién más quieren considerar? ¿De qué otra manera creen ustedes que la gracia enseña y a quién enseña? ¿Ok? Por ejemplo, le comparto una aquí en Romanos 5. Vaya conmigo allí a Romanos 5 y miremos a quién esta gracia enseña. Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó ¿qué? La muerte, ¿ok? Mucho más reinarán ¿qué? En vida por uno solo. ¿Quiénes? Bueno, ese solo es Jesucristo. Pero ¿quiénes son los que van a reinar en vida? ¿Los que qué? Los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia y el don de ¿qué? Entonces, si la gracia debe ser recibida, también puede ser rechazada. Si la gracia puede ser ¿qué? Recibida, también puede ser ¿qué? Rechazada. Entonces, la gracia no enseña a los que la rechazan. No enseña a los que no le prestan atención. Sino por el contrario, esa gracia enseña ¿a quiénes? A los que la reciben. La palabra recibir implica abrazar, implica acoger, implica abrir espacio en el corazón. ¿Para qué? Para ella. La realidad espiritual implica eso. Implica una cooperación nuestra, ¿ok? Como individuos frente a la obra del Espíritu en nuestros corazones. Usted recuerda cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra y empezó a compartir su palabra con el ánimo y deseo de salvar, ¿ok? Y entonces dice la Escritura en Juan capítulo 1, a lo suyo que vino, ¿ok? A lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No, ¿qué? No le recibieron. Si no le recibieron, no pudieron experimentar ¿qué? La salvación y el poder que él ¿qué? Traía, que él ofrecía. ¿Por qué? Porque no lo recibieron. Simplemente lo rechazaron. Y cuando se rechaza ese poder, entonces no se puede ¿qué? Experimentar ese poder. En la Escritura nosotros miramos y buscamos y son muy escasos aquellos que pertenecieron a la secta de los fariseos que en un momento determinado prestaron atención al Señor. Por ejemplo, se nos resalta Nicodemo. Nicodemo era un personaje fariseo que ocupaba un alto cargo dentro de esa secta, ¿okay? Y fue de los pocos que realmente prestó atención ¿qué? A la palabra de Dios, a la palabra que Jesús estaba ¿qué? Trayendo. Pero en términos generales, lo que el Señor habló y dijo acerca de eso o acerca de ello fue: mi palabra no haya cabida ¿en dónde? En vuestros corazones. Mi palabra no haya ¿qué? Cabida en vuestros corazones. Así que si no hallaba cabida
en vuestros corazones, esa palabra que es el poder de Dios, no podía ¿qué? Operar y producir en ellos. Así es que volvemos nuevamente a Tito capítulo 2, verso 12 y empezamos diciendo lo que el apóstol Pablo expone, que esa gracia que enseña, él dice, enseñándonos, pero ya nos queda claro que la gracia enseña a quienes, a los que la reciben, a los que la abrazan, a los que la acogen, a los que abren espacio para ella, ¿en dónde? En su corazón. Porque así como la gracia es recibida, así también la gracia puede ser resistida. ¿Ok? Así como es recibida, así también puede ser ¿qué? Resistida. Pero para aquellos que la reciben, entonces esta gracia enseña. Ahora ayúdeme, ¿qué enseña? Versículo 12, ¿qué enseña? Enseña que renunciando ¿qué? A la impiedad y a los deseos ¿qué? Mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. ¿Ok? ¿Sí ve cómo opera esa gracia? Opera en dos sentidos. Opera en dos maneras, pero esos dos sentidos y dos maneras es para buscar un mismo ¿qué? Fin. Por un lado, esa enseñanza de la gracia, que es una enseñanza espiritual en nosotros, nos va a enseñar a ¿qué? A renunciar. La palabra es negar en el ámbito del espíritu, o la palabra es contradecir en el ámbito del espíritu, o la palabra no es estar de acuerdo, significa no estar de acuerdo en el ámbito del espíritu, o colocar resistencia u oposición en el ámbito del espíritu. Esa gracia nos enseña ¿a qué? A renunciar, a negar, a oponernos ¿a qué? A la impiedad y a los deseos ¿qué? Mundanos. ¿Ok? Ahora, ¿dónde cursa la impiedad? Cualquiera puede decir, en el mundo hay ¿qué? Impiedad. ¿Ok? Nada nuevo, el pan de cada día. Si usted se dedica a leer periódicos digitales o a ver noticieros, ¿qué usted va a ver allí? Impiedad, deseos de los hombres, ¿ok? Eso es el pan de cada día. Pero la pregunta es, eso que se refleja allí en las noticias, ¿dónde tiene su origen? ¿Desde dónde es que salen? Del corazón. Todo eso tiene un origen, ¿dónde? En el corazón humano. Por eso la meta de Dios es cambiar y transformar ¿qué? El corazón humano. Entonces la gracia opera donde el problema está presente. La gracia opera donde el problema está ¿qué? Presente. ¿Dónde va a operar la gracia? En el corazón. ¿Ok? Y ahí, operando en el corazón, ¿qué hace esa gracia? Bueno, capacitarnos y empoderarnos para que todo aquello que no tiene como fuente u origen a Cristo en nosotros sea ¿qué? Eliminado. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios sea ¿qué? Reducido. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios sea disminuido. O todo lo que es contrario a la voluntad de Dios sea ¿qué? Crucificado. ¿Ok? La mayoría de los problemas de los seres humanos resultan por un origen común. ¿Cuál es el origen común? La falta de un corazón que crucificado. Y a raíz de eso entonces es donde brota el egoísmo, ¿ok? Brota la egolatría, brota la enemistad, brotan las envidias, donde cada uno quiere buscar lo suyo propio y no lo que es de ¿qué? De Cristo. Ahora, ¿cómo se trata con eso? ¿Cómo se resuelve ese problema en nosotros? Participando de ¿qué? Del poder de Dios, porque solamente esa gracia es lo que hace eso que posible en cada uno de nuestros corazones. Entonces, así como la gracia, desde una perspectiva y desde un enfoque, nos ayuda a ir ¿qué? Eliminando todo en nosotros que no es de Cristo, también cumple con la otra realidad. Mire, porque así como nos enseña, volvamos al verso 12 de Tito 2, así como nos enseña
a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, que también nos enseña la gracia. ¿A qué? A vivir. ¿A vivir cómo? Sobria. ¿A vivir cómo? Justa. ¿Y qué más? Y piadosamente. Entonces, esta misma gracia también va a operar en nosotros. ¿Qué va a operar y a producir en nosotros? Sobriedad, justicia y ¿qué? Y piedad. Estos tres elementos hacen parte del carácter de Cristo. Esa sobriedad, esa justicia y esa piedad no es humana, es divina. ¿Ok? Es la sobriedad de Cristo, es la piedad de Cristo o la naturaleza de Cristo que empieza a operar, a funcionar ¿en dónde? En nuestros corazones, y es la justicia de Cristo que es manifestada. En eso se va produciendo una transformación como práctica, evidente y real en cada uno de nosotros. Entonces tenemos un matrimonio sin Cristo, un ejemplo, y en ese matrimonio sin Cristo, ¿ok? Las cosas van bien hasta que la opinión, el concepto de cada uno es igual. Son parecidos, así que todo se maneja ¿qué? Bien. Pero cuando ya el uno opina una cosa y el otro opina otra, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer ¿qué? Los choques, las desavenencias, ¿ok? Las contradicciones, porque cada uno quiere ¿qué? Hacer lo que a cada uno le parece que es lo correcto, ¿ok? Y si eso no llega realmente a tener de parte del Señor una luz y una claridad, ¿a dónde va a conllevar eso? Bueno, cada día a más y más y más problemas hasta que se genera una ¿qué? División, porque el principio se cumple. Andarán dos juntos si no estuviesen ¿qué? De acuerdo. Entonces es imposible, no se puede. Entonces, cuando la luz de Cristo, cuando la gracia de Dios, cuando el poder de Dios llega allí a ese matrimonio, no llega para decirle al uno, tú eres mejor que el otro y esa persona es la que no sirve y es la que falla. No, esa persona lo que empieza a experimentar de parte de la luz y de la gracia del Señor es todas aquellas áreas en su vida que realmente no están operando desde la perspectiva que divina. Y empieza a capacitarnos para que cada día podamos ir ¿qué? Renunciando, negando y contradiciendo aquellas cosas que son opuestas a Dios. Y la voluntad de Dios empieza a tomar ¿qué? Lugar, espacio y terreno en nuestro corazón. De esa manera se da ¿qué? Un cambio. Realmente se da una transformación. Pablo resumió este principio de muchas maneras, pero me interesa mucho esta expresión en Gálatas 2:20, que ya la hemos considerado. Vaya allí, por favor. Gálatas 2, verso 20. Pablo dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente ¿qué? Crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo se llega a la experiencia de estar crucificado con Cristo? Pablo dice, afirma, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente ¿qué? Crucificado. Juntamente. Hay una mente que está junta. Hay una mente que está ¿qué? Conectada con Él. Pablo está diciendo, ahora la mente de Cristo ha estado ¿qué? Influenciando mi mente. Ahora la mente de Cristo, la luz de Cristo, el entendimiento que es de Cristo, la comprensión que viene de Cristo, el conocimiento vivo y eficaz que viene de Cristo, ha estado ¿qué? Impactando mi mente al punto que ha llegado a ¿qué? A gobernar mi mente. Ahora estoy juntamente crucificado ¿qué? Con Cristo. La palabra crucificado es empalado, o sea, está hecho uno, es lo que él está diciendo. Estoy siendo hecho uno ¿con quién?
con Cristo. Y en esa medida, ¿cuál es el resultado? Ya no vivo yo. Y como ya no vivo yo, ahora entonces, ¿qué? Cristo vive ¿qué? En mí. Ahora, en esa expresión que él está dando allí, observe, se da la pérdida de una vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? La nuestra. Ya no vivo yo, hay pérdida de una vida. Pero también hay el brote y la aparición de otra vida. Sino Cristo que vive en mí. ¿Ok? Ahora Cristo vive ¿qué? En mí. Entonces una vida se está perdiendo, pero otra vida ¿qué? Está apareciendo o está brotando. Nada diferente a lo mismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Si alguno quiere conservar o preservar o ganar su vida en este mundo, ¿qué le va a pasar? La va a perder. Pero el que pierda su vida en este mundo por causa de mí o del evangelio, ¿qué le va a pasar? La va a ganar. ¿Ok? Entonces, esa es la obra de ¿qué? De la gracia. Eso es lo que produce la gracia en nosotros. Produce que perdamos lo nuestro, pero que ganemos lo suyo. ¿Ok? Una pérdida y una ganancia es lo que habla Filipenses capítulo número 3. Pablo sigue diciendo, y lo que ahora vivo, ¿dónde? En la carne. ¿Ok? Lo que ahora vivo en mi cuerpo, ¿lo vivo en qué? En la fe de ¿quién? O sea, Pablo no dice, lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en mis creencias. No, Pablo no dice, lo vivo en mis creencias. Pablo dice, lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios. La fe es la sustancia divina. ¿Ok? Es pues la fe la sustancia de lo que se espera, de lo que se expecta. La fe es la luz del Señor. La fe es la mente de Cristo. La fe del Hijo de Dios. Lo que yo ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo ¿qué? Por mí. Ahora mire la relación que hace Pablo con esa operación, que es lo que está haciendo, es una descripción de ella en el verso 20 con relación al verso 21. ¿Qué dice en el verso 21? ¿No qué? ¿No qué? No desecho la ¿qué? La gracia de Dios. Porque si él desechara la gracia de Dios, no podría experimentar lo que nos habló en el 20. O sea, la gracia de Dios es la que a él lo ha llevado a experimentar lo que en el 20 nos acabó de decir. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? En mí. Lo que vivo ahora en mi cuerpo, en mi carne, lo vivo en ¿qué? En la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué él podía experimentar eso? Porque experimentaba la gracia de Dios. Por eso dice, no desecho ¿qué? La gracia de Dios. Ojo, pues si por la ley fuese ¿qué? La justicia, entonces por demás murió ¿qué? Murió Cristo. Qué interesante, porque ahora está conectando también la gracia ¿con qué? Con la justicia. ¿Con qué conecta la gracia? Con la justicia. Amado, permítame un paréntesis. La justicia, en términos muy prácticos, es la naturaleza de Dios. La justicia de Dios es su propia naturaleza. Dios es justo. Y por eso dice que en él, en el Dios que es ¿qué? Justo, no hay injusticia. En él no puede haber ¿qué? Injusticia, porque su naturaleza es una naturaleza de ¿qué? De justicia. Por eso es que Dios se goza en la verdad. Por eso es que el amor de Dios no hace nada ¿qué? Indebido. Por eso es que el amor de Dios no busca lo suyo propio. Por eso es que nunca se puede
envanecer. ¿Por qué razón? Porque todo eso está arropado con la ¿qué? Con la naturaleza de Dios, que es su ¿qué? Su justicia. Ahora, ¿qué hace que esa justicia de Dios, qué hace que esa naturaleza de Dios llegue a ser nuestra naturaleza y que nos llegue a gobernar? Pablo dice, su gracia. Su gracia es la que produce esto. Vamos a Romanos capítulo 3. Por eso dice que no desecha la gracia. Porque esta gracia produce la justicia de Dios en nosotros. Produce la justicia de Dios en nuestros corazones. Ya tiene ahí Romanos 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. Ojo, testificada ¿por qué? Por la ley y ¿qué? Pregunto, ¿qué era lo que era testificado por la ley y por los profetas? ¿La qué? Mira el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? ¿Qué es lo que se ha manifestado? ¿Qué es la justicia? La naturaleza ¿de quién? De Dios, su propio carácter y su propia esencia. Ahora él dice, aparte de la ley, se nos ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. Devuélvase por favor ahí al 21. ¿Ok? Dice, testificada por la ley y por qué? Y por los profetas. Pregunto, ¿qué es lo que testifica o lo que testificó la ley y los profetas? ¿Acerca de qué? De la justicia ¿qué? De Dios. La ley testificó ¿acerca de qué? De la justicia de Dios. Los profetas testificaron ¿acerca de qué? De la justicia de Dios. Ojo, pero aunque la ley y los profetas testificaron acerca de la justicia de Dios, a aquellos hombres a los cuales esta ley y estos profetas le testificó de esta justicia, ellos no pudieron vivirla. Ellos no pudieron experimentarla. ¿Por qué no pudieron experimentarla? Porque sus mentes y corazones no estaban experimentando el poder de ¿qué? Del Espíritu de Dios, que era el que los podía ¿qué? Cambiar y transformar. El que podía traer ¿qué? La obra de regeneración, ¿dónde? Al corazón. Es como un ejemplo simple. Se tiene a un grupo de gente y a ese grupo de gente se le empieza a dar unos mandamientos y todos los mandamientos que se le dan son mandamientos externos, pero esos mandamientos, aunque sean externos, se dice que son mandamientos justos, que son mandamientos santos y que son mandamientos ¿qué? Buenos. El problema es que el corazón de los hombres que está frente a esos mandamientos no está transformado ni está siendo cambiado por el poder y la gracia de Dios. Pregunta, ¿cómo estos hombres pueden cumplir esos mandamientos? Respuesta, no hay manera. No hay manera de cumplirlos. Entonces, cada vez que los hombres trataban de justificarse a través de ¿qué? De la ley, ¿en qué terminaban? Fallando ¿a qué? Al mandamiento. Y al fallar el mandamiento, caía sobre ellos una condenación. La paga del pecado, que es la infracción de la ley, ¿es qué? Es muerte. Pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso cuando Pablo habla acerca de la ley o del ministerio de la ley, allí en Corintios capítulo 3, y hace la comparación y el contraste con el ministerio de justificación, Pablo dice, señores, este ministerio es de condenación. ¿Por qué era ministerio de condenación? Porque lo que podía producir en el hombre natural era muerte.
porque le decía al hombre, ¿ok?, cuál era el paso correcto que él tenía que hacer, pero no capacitaba ni habilitaba al hombre con un poder que era diferente al hombre para que el hombre pudiese, ¿qué?, experimentar esa realidad. Entonces, por mucho que el hombre tratara y por mucho que el hombre intentara, siempre se iba a encontrar, ¿qué?, fallando, infringiendo cualquier mandamiento que estaba escrito, ¿qué?, en la ley. Por eso se le llama y se dice que la ley nada que perfeccionó, y por eso se le considera como un ministerio de ¿qué?, de condenación, porque todo el que caminaba allí terminaba ¿qué?, fallido. Y por eso Pablo dice que por las obras de la ley ningún ser humano sería ¿qué?, justificado. Pero la buena noticia es, verso 21 de Romanos 3, ahora, aparte de la ley, ¿qué se ha manifestado? La justicia de Dios, testificada ¿por qué? Por la ley. ¿Y por qué? Y por los profetas. Ojo, la justicia de Dios, verso 22, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo, para todos ¿qué? Los que creen en Él, porque no hay ¿qué? Diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿qué? De la gloria de Dios. Dicho de otra manera, todos necesitan el mismo Salvador. No hay otro camino, todos necesitan ¿qué? El mismo Salvador. Todos tienen que entrar por aquí. Este es el camino. Verso 24. Siendo que justificados. Qué interesante esa palabra. Siendo justificados. Se ha hablado mucho de la justificación. Siendo justificados. ¿Qué implica ser justificados? Muchos dicen que ser justificados implica que ahora podamos estar delante de Dios como justos y no como injustos. ¿Ok? Muchos dicen que ser justificados tiene que ver con la manera en que Dios nos ve ahora. Ya no como pecadores, sino como ¿qué? Como justos. ¿Ok? El asunto es que todas estas definiciones pueden generar una gran falencia. ¿En qué concepto y en qué sentido? Que alguien puede ser justificado bajo ese tipo de definiciones, pero no conocer ni experimentar la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no es algo imaginario. La justicia de Dios no es algo volátil. La justicia de Dios no es algo esotérico. ¿Qué será aquello de la justicia de Dios? No, la justicia de Dios es su ¿qué? Su naturaleza. La justicia de Dios es su propio ser, su propia ¿qué? Naturaleza. Por tanto, mis amados, ser justificados implica ser hechos partícipes. ¿Ser hechos qué? Partícipes. ¿Partícipes de qué? De la justicia o naturaleza de Dios. Ser justificados no tiene que ver simplemente con que ahora Dios me diga tal o cual cosa. No, 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 no. Ser justificado significa ser hechos ¿qué? Partícipes. ¿Partícipes de qué? De la naturaleza divina. Y si empezamos a ser hechos ¿qué? Partícipes de la naturaleza divina, entonces la obra y manifestación de esta naturaleza divina se va a hacer notoria en cada uno de nuestros corazones. Y se va a hacer notoria también en el vivir de cada uno ¿qué? De nosotros. Porque estamos siendo hechos ¿qué? Justificados. Ahora, el ser hechos partícipes de esta naturaleza divina, el apóstol dice, es gratuito. Siendo justificados como gratuita ¿qué? Mente. Quiere decir, a usted no le costó nada, usted no ha tenido que pagar nada para que uno llegue a ser hecho ¿qué? Justificado. O que lleguemos a ser hechos ¿qué? Partícipes de ¿qué? De la naturaleza de Dios. Eso es gratuito.
Pero él sigue aclarando y diciendo, siendo justificados, aunque es gratuitamente, sí nos dice cuál es el poder que nos justifica. ¿Cuál es el poder que nos justifica? ¿Su qué? Su gracia. Entonces, su gracia nos ¿qué? Nos justifica. Su gracia nos hace ¿qué? Partícipes. ¿Partícipes de qué? De la naturaleza de Dios. Por eso Pablo dice, esa gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo como sobria, justa y piadosa ¿qué? Mente. Porque es Dios produciendo en nosotros su obra y su deseo. Pero este producir de Dios en nosotros, es lo que quiero afirmar, no es un producir imaginario. Es un producir que real. Es un producir evidente. Es un producir contundente. En otras palabras, cuando Dios está produciendo algo en nosotros, está produciendo algo en nosotros. No es que nos estamos imaginando que Dios está produciendo algo en nosotros. No. Si Dios está produciendo algo en nosotros, ¿está qué? Produciendo eso en nosotros. Hebreos capítulo 13, acompáñeme allí, por favor. Hebreos capítulo 13, nos dice el verso 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ¿qué? De las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga ¿qué? Aptos. Os haga aptos ¿en qué? En toda obra ¿qué? Buena, ¿para qué? Para que hagáis ¿qué? Su voluntad. Esto no es la descripción simplemente de una verdad o de una doctrina. No, es una obra que el escritor está ¿qué? Exponiendo de lo que Dios hace en el corazón para que hagáis su voluntad. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Él, ¿en dónde? En nosotros, ¿qué? Lo que es agradable delante de Él, ¿por quién? Por Jesucristo, a Él sea gloria por los siglos, ¿qué? De los siglos. Por tanto, cuando Dios produce algo en nosotros, Dios produce algo en nosotros. No es una idea, un concepto, una imaginación o una creencia de que Dios produce algo en nosotros. No, es una realidad, es una verdad. Dios produce ¿qué? En nosotros. Y si hay algo que Dios produce en nosotros, es su naturaleza divina. Por eso Pedro dice, como todas las cosas, segunda de Pedro 1:3, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido ¿qué? Dadas por su divino poder mediante sus preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas, por medio de las cuales hemos sido ¿qué? Participantes. ¿Participantes de qué? De su naturaleza divina. Eso es lo que el Señor desea, que cada uno de nosotros llegue a ser un participante de su naturaleza ¿qué? Divina. Pero en esa misma participación de la naturaleza divina, usted sigue leyendo el verso 4 y dice que en esa medida que participamos de la naturaleza divina, hemos ido huyendo de la corrupción que hay ¿dónde? En el mundo, a causa de ¿qué? De la concupiscencia. Siempre vamos a encontrar el mismo principio. La obra de gracia produciendo en nosotros dos efectos: eliminando por un lado, crucificando por un lado, disminuyendo por un lado, todo en nosotros que no tiene a Cristo como fuente, pero por otro lado empezar a producir en nosotros ¿qué? El carácter, la vida, la gloria, la expresión, el amor, la bondad, ¿de qué? De Cristo Jesús. Eso es lo que hace la gracia
de Dios en nosotros. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Entonces la gracia salva, el evangelio salva, la palabra de la cruz salva, y eso lo que significa es que van produciendo en nosotros un cambio y una transformación a la imagen de Cristo mismo. Tiene Juan capítulo 21, acompáñeme al verso 18. Quiero mostrarle un cuadro que tenemos allí. Es un cuadro que expone, ¿ok? Expone una realidad natural que se estaba dando, pero que también es un cuadro figurativo de una realidad espiritual extraordinaria, ¿ok? Que todos nosotros debemos que experimentar. Mira lo que dice Juan, verso 18 del capítulo 21. De cierto te digo, cuando eras ¿qué? Cuando eras joven, tú te ceñías, ¿ok? E ibas a donde ¿qué? A donde tú querías. Mas cuando ya seas ¿qué? Viejo, extenderás ¿qué? Tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde ¿qué? No quieras ir, ¿ok? Verso 19, por favor. Y aquí el apóstol Juan lo aclara sencillo, ¿ok? Lo que esas palabras significaban en cumplimiento ¿qué? Natural para este hombre Pedro, ¿ok? Y le dice así, esto dijo dando a entender que con qué muerte había de qué? De glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y dijo que sígueme. Interesante. Si ahora, más allá del significado natural que tienen estas palabras, podemos ver allí una sombra de su verdadero significado espiritual. No se puede seguir al Señor sin experimentar la cruz. ¿Se acuerda usted de estas palabras? Si alguno quiere ser mi discípulo. Primera demanda. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. En la medida entonces que le seguimos a Él, se hace necesario tomar ¿qué? La cruz. ¿Cuál cruz? ¿Cuál cruz? ¿Qué estuvimos afirmando que es la cruz? El poder de Dios. El poder de Dios. El instrumento divino para crucificar en nosotros todo lo que no es que de Dios. Por eso sin ese poder nadie puede negarse que a sí mismo. Porque si no participamos de ese poder, seguimos agradándonos a nosotros mismos. Si no tomamos ese poder y no participamos de él, seguimos buscando el favor de los hombres y no el favor ¿qué? De Dios. Seguimos agradando a los hombres y no agradando ¿a quién? A Dios. Así es que si es necesario seguirle, la clave para seguirle es tomar ¿qué? Su cruz o nuestra cruz, la que se nos ha sido ¿qué? Dada. Pero ¿qué es esa cruz? Es el poder de Dios. Ahora, usted ha oído este comentario, porque le cuento que en 3 décadas en el Evangelio yo lo he oído bastante. ¿Ok? El matrimonio que está bastante complicado y el hombre que es bastante abusador con la esposa y que la golpea y la maltrata. Y entonces cuando la esposa va a pedir el consejo, se le dice a esa esposa, esa es su cruz. Mijita, lleve su cruz. Cargue con su cruz. Esa fue la cruz que a usted le tocó. ¿Sí ha escuchado eso? ¿O nunca lo ha escuchado? Dígale que están a su lado. Historias, historietas de la mente carnal. La cruz no es el marido terrible. La cruz es el poder de Dios. La cruz que necesitamos llevar es el poder de Dios. El poder de Dios es el que cambia.
a ese marido. El poder de Dios es el que transforma a esa mujer. El poder de Dios es el que obra salvación en el corazón. El poder de Dios es el que no nos deja permanecer en la misma condición en la que nos encontró. El poder de Dios es el que trae la naturaleza divina a nuestros corazones. El poder de Dios es el que nos transforma. El poder de Dios es el que obra una salvación viva y real. ¿En dónde? En nosotros. Así es que para seguirle hay que tomar ¿qué? La cruz. ¿Qué es la cruz? El poder de Dios. Y por eso, al tomar ese poder de Dios y participar de ese poder de Dios y someternos a ese poder de Dios, entonces podemos ¿qué? Negarnos a nosotros mismos. Dígame, sin ese poder, ¿quién se niega a sí mismo? Muéstrame a un hombre en la faz de la tierra que sin el poder de Dios se pueda negar a sí mismo. Ninguno. Todos se satisfacen a sí mismos. Y todos buscan lo suyo propio. Entonces es interesante porque después que él le hace la declaración a Pedro, ¿con qué termina la frase del Señor? Sígueme. Ahora vamos al cuadro espiritual del asunto. Volvamos otra vez ahí, por favor. Juan 21, 18. Y ya no simplemente con un ojo natural de un evento que iba a pasar, sino con un trasfondo espiritual. Mira lo que dice Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando eras ¿qué? Más joven, ¿qué hacía él cuando era más joven? Te ceñías, ¿ok? E ibas ¿qué? A donde tú querías. O sea, cuando se es niño espiritual, cuando se es inmaduro espiritual, a uno no lo ciñe nadie, uno mismo se ciñe. Y uno no se deja llevar por nadie, uno va donde uno quiere ir. Eso implica que cuando se es niño e inmaduro, uno siempre está caminando para hacer su propia ¿qué? Voluntad, ¿ok? Y sabe cuál es la relación que uno tiene con Dios en esa etapa infantil y de niñez, que Dios cumpla mis deseos. Dios está para cumplir ¿qué? Mis deseos. Dios está para cumplir ¿qué? Mis planes. Lo que yo quiero hacer, ahora tengo un Dios que me ayuda para que yo haga lo que yo quiero ¿qué? Hacer. Ese es el niño que se ciñe a sí mismo y que va a donde él quiere ¿qué? Ir. Pero luego le dice, mas cuando ya seas ¿qué? Mas cuando ya seas maduro, cuando ya hayas crecido espiritualmente, ¿sí? Cuando ya seas maduro, ojo, primera característica que brotará en ti, extenderás ¿qué? Un corazón rendido al Señor. Ahora extenderás tus manos. Un corazón ¿qué? Rendido al Señor. Ya no tomarás lucha de seguir haciendo tu propia ¿qué? Voluntad. Ya no estás interesado en alcanzar o buscar lo tuyo propio. Ahora estás vendido a una causa y esa causa es la causa ¿de quién? De Cristo. Extenderás tus manos. Ojo. Y te ceñirá ¿qué? Otro. Te amarrará otro. Te constreñirá otro. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, juzgando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó ¿qué? Por ellos. Así que cuando seas maduro, ahora te rendirás al Señor para que el Señor sea ¿qué? Tu guía, sea tu dirección, sea el que te enseñe, sea el que te lleve, te rindas a su voluntad, Él te pueda constreñir cada día, ojo, y te llevará ¿qué? A donde no quieras ¿qué? Ir. Porque aunque no quieras ir, ya no será tu voluntad la que se impone, sino que tu voluntad ahora está rendida ¿qué? Al Señor. Esto es un cuadro figurativo
de lo que Pablo está hablando en Gálatas, ¿qué? 2:20. Esto es lo que significa ser crucificado, ¿qué? Con Cristo. Y nuestro Señor Jesús, cuando estuvo encarnado en la tierra, el plan que reveló en su vivir fue simplemente una vida que crucificada. Y vamos rapidito porque el tiempo se nos agota. Juan capítulo 5, versículo 19, por favor. Acompáñeme allí. Juan 5, 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿qué? Al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo ¿qué? Igualmente. Amado, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del Hijo. ¿Cierto que estamos hablando de Manuel? Estamos hablando de Dios ¿qué? Con nosotros. Estamos hablando del Cristo ¿qué? Encarnado. Y ese Cristo encarnado, ¿qué está diciendo? El Hijo nada puede hacer por sí mismo. La pregunta es, si el Hijo nada podía hacer por sí mismo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros sí podemos hacer por nosotros mismos? Si Él era el Hijo, ¿ok? Versículo 30. No puedo yo hacer nada ¿qué? Por mí mismo, según oigo, ¿según qué? Oigo, así que juzgo. Y mi juicio es ¿qué? Porque su juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió, la del Padre. Entonces el Hijo tenía una voluntad, pero esa voluntad la tenía que sometida o rendida ¿a cuál? A la voluntad del Padre. Pues si el Hijo rindió su voluntad, ¿será que usted y yo tenemos que rendir la nuestra? Si fue el Hijo. Capítulo 12 de Juan. Capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 49. Porque yo no he hablado ¿qué? Por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento ¿de qué? De lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Okay? Juan 6:38. Eso es una vida que crucificada. Todo lo que estamos viendo del Hijo es una vida que crucificada. Es que lo que quiero es que identifiquemos, amado, que la cruz trasciende el madero. ¿Ok? Cuando uno piensa en la cruz de Cristo, eso casi que automáticamente lo que le brota a uno es un madero donde Él fue ¿qué? Clavado. No, ya el Señor, toda su vida en la tierra fue una vida ¿qué? Crucificada. Porque fue una vida bajo el poder de Dios, donde no hacía su propia voluntad, sino hacía la voluntad ¿de quién? De su Padre. Esa es verdaderamente la experiencia de la cruz. ¿Le dije qué? ¿Juan qué? Juan 6:38. Ok. Porque he descendido del cielo, no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Así es que, mis amados, lo que el Señor nos ha permitido compartir acerca de andar en el Espíritu, quiero que usted se tome el tiempo. Afortunadamente, estas conferencias quedan grabadas, ¿ok? Para que usted las escuche, las vuelva a escuchar y con un corazón en mansedumbre y en humildad, permita que el Señor hable a su corazón, ¿ok? Y que usted cada día pueda ir creciendo en la experiencia y en la vivencia de participar de este ¿qué? De este poder, de esta cruz, de esta gracia, de este evangelio que lo que busca y tiene como meta y fin es que seamos transformados a la imagen ¿de quién? De Cristo el Señor, para gloria suya. Amén. Bueno, un abrazo para todos.